Mi hermanastra tendió una emboscada, haciéndome parecer el responsable de su severa reacción alérgica. Mis 3 hermanos decidieron que la mejor manera de castigarme era encerrándome en un sótano pequeño y sin ventilación. Me aseguraron con cadenas mientras yo, débil y desesperado, golpeaba la puerta del sótano, suplicando por ayuda. Juan, el hermano mayor y exitoso empresario, me reprendió con frialdad antes de marcharse. Es suficiente que siempre molestes a Ana, pero preparar mariscos sabiendo que ella es alérgica, ¿querías ponerla en peligro? Quédate aquí y reflexiona sobre tus acciones. Pedro, mi segundo hermano, una estrella musical en ascenso, añadió con desdén. Será mejor que te quedes y afrontes las consecuencias de tus actos. Deja de inventar excusas y asumir el papel de víctima. Rafael, el tercer hermano y talentoso pintor, me observaba con una mirada de desprecio. Alguien tan insensible como tú no merece nuestra confianza. Arrepiéntete ahora o sufre las consecuencias. Con estas palabras resonando en mi mente, cargaron a Ana, mi hermanastra temblorosa, en brazos y corrieron al hospital. A medida que el oxígeno se agotaba, cada respiración se volvía más dificultosa hasta que finalmente me desvanecí, asfixiado en aquel lúgubre sótano. 3 días después, mis hermanos regresaron del hospital con Ana. Fue entonces cuando finalmente recordaron mi existencia, pero ya era demasiado tarde. Mi espíritu flotaba silenciosamente, observando cómo la mansión cobraba vida nuevamente. Juan y Pedro cuidaban de Ana con ternura, mientras Rafael mostraba una evidente preocupación. El médico les informó que Ana se estaba recuperando rápidamente, pero que yo ya no estaba. Rafael, siempre generoso, ofreció un gran trozo de carne, ignorando las consecuencias fatales que había tenido. Una de las sirvientas intervino tímidamente. «Jóvenes amos, la señorita Clara no ha hecho ningún ruido en el sótano en los últimos 3 días. Juan resopló y añadió con amargura. Hoy es un día feliz porque Ana ha vuelto del hospital. Clara debe haber reflexionado sobre sus acciones. No queremos más problemas. La sirvienta intentó insistir sobre la situación problemática, pero las miradas frías de Pedro y Rafael la hicieron callar. Esa desgraciada debía saber sobre la alergia a los mariscos. Preparó una cena llena de ellos a propósito, declaró Pedro con rabia. Pensé que finalmente aceptaría a Ana, pero todo fue planeado. Rafael, Ana asustada, y ahora ella sigue sin enfrentarse a nosotros. Ana, fingiendo temor, bajó la mirada y dijo con voz temblorosa: «Hermano, Clara está siendo castigada por mi culpa. Lleva tantos días encerrada en ese sótano. Si sale furiosa conmigo...» El rostro de Juan se endureció. «No te preocupes, Ana. Hemos sido demasiado indulgentes con ella. Nunca ha enfrentado verdaderas consecuencias. Después de esta lección, no volverá a molestarte». Mientras hablaba, Ana revisó su teléfono, mostrando los últimos mensajes de hace varios días. «Durante todo ese tiempo yo no envié ni un solo texto ni hice una llamada», confesó con lágrimas en los ojos. Juan dejó el teléfono a un lado y acarició la cabeza de Ana con ternura. «Eres muy noble, Ana. Clara solo es una ingrata», Pedro añadió con desdén. «Ella siempre ha sabido cómo lastimar a la familia para llamar la atención. Es despreciable». Rafael asintió con fervor. «A menos que aprenda la lección y pida perdón a Ana, yo misma la sacaré de esta casa». Desde mi forma espectral, observaba cada palabra con amargura. Nadie percibía mi presencia desde que nuestros padres fallecieron cuando era pequeña. Mis hermanos se dedicaron completamente a mí, pero cuando les expresé el deseo de tener una amiga de mi edad, adoptaron a Ana como mi hermanastra. Al principio su presencia me alegraba, pero poco a poco sus acciones comenzaron a distanciarme. Esta vez, ni siquiera dudaron en encerrarme en ese minúsculo sótano. Me esforcé por liberarme, pero el aire se volvía cada vez más escaso. Golpeé la puerta repetidamente, suplicando que me dejaran salir, pero ellos solo me miraban con frialdad. «¿De qué te quejas? Esto es tu culpa. Si no fuera por ti, Ana no habría sufrido tanto», me decían mientras reforzaban las cadenas. Ahora, como espíritu, veía a Ana sonreír falsamente frente a mis hermanos, provocándome una mezcla de tristeza y frustración. «Hermanos, la que más los amaba en este mundo ha muerto por sus propias manos», pensé amargamente. Ana, mostrando signos de arrepentimiento, intentó defenderse. «Hermano, no fue mi intención. Clara no lo hizo a propósito». Juan, visiblemente enojado, respondió: «Esa chica ha sido demasiado mimada. Su arrogancia es insoportable. Si no aprende a comportarse, no tendrá lugar en esta casa». Pedro añadió con furia contenida: «Mientras más crece, más egoísta se vuelve. Si no fuera por ella, Ana no estaría pasando por todo esto». Ana mostró sus brazos y piernas, donde quedaban leves huellas de la reacción alérgica. «Esas manchas rojas son prueba de lo que sucedió», dijo con voz temblorosa. Desde mi forma espectral, observaba la injusticia que se desarrollaba, incapaz de intervenir. La tristeza y el resentimiento llenaban mi espíritu, mientras mis hermanos continuaban culpando a Ana sin reconocer la verdad de lo que realmente había ocurrido. Desde que Ana llegó a nuestra casa, todo cambió. Al principio pensábamos que su presencia traería alegría,
pero pronto descubrí que sus intenciones eran muy diferentes. Ana no buscaba ser mi hermana, ansiaba mi lugar, mi afecto y el cariño de nuestros padres. Con astucia, logró ganarse la confianza de Juan, Pedro y Rafael, mis 3 hermanos. Una tarde, Ana preparó una cena con mariscos, sabiendo perfectamente que Ana, nuestra hermanastra, era alérgica. Cuando Ana comenzó a mostrar signos de una reacción alérgica, los hermanos no dudaron en culparme. Si no hubiéramos preparado mariscos, esto no habría pasado, dijeron con voces llenas de resentimiento. Sin comprender la verdadera magnitud de lo que sucedía, me encerraron en un sótano oscuro y sin ventilación. Durante 3 días luché por respirar, mientras mis hermanos se apresuraban a llevar a Ana al hospital. Cada vez que golpeaba la puerta del sótano, mi voz resonaba en el vacío, pero nadie respondía. Finalmente, el aire se volvió insostenible y me desvanecí, dejando atrás una vida llena de amor y confianza. Sin embargo, mi espíritu no encontró descanso. Desde mi forma espectral, observé cómo mis hermanos regresaban a la mansión con Ana, quienes parecían ajenos a mi ausencia. Juan, el hermano mayor y exitoso empresario, hablaba con orgullo sobre la recuperación de Ana, mientras Pedro, una estrella musical en ascenso, y Rafael, un pintor talentoso, mostraban una preocupación superficial. Una noche, mientras celebraban alrededor de la mesa, decidí que ya era el momento de revelar la verdad. Cuando Ana se levantó para tomar un vaso de agua, mi ira me consumió. Utilizando mis habilidades espectrales, hice que el vaso se resbalara de sus manos, rompiéndose en 1000 pedazos. Ana, sorprendida, intentó mantener la calma, pero en sus ojos brillaba una sombra de temor. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas en la mansión. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares inesperados. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y puertas que solían cerrarse de golpe ahora parecían tener voluntad propia. Mis hermanos pensaban que todo era coincidencia, pero yo sabía la verdad. Una noche, durante una discusión acalorada entre Pedro y Ana, su verdadera naturaleza salió a la luz. Siempre has sido tan manipuladora, Ana. Jugaste con nuestros sentimientos y ahora ves lo que te espera, gritó Pedro con lágrimas en los ojos. Rafael, normalmente tranquilo, mostró una furia contenida. No podemos seguir permitiendo que destruyas nuestra familia. Ana intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. Fotos de mensajes manipulados, objetos que solo yo podría haber movido, y la constante presencia de fenómenos inexplicables llevaron a mis hermanos a confrontarla. Ella nos ha engañado desde el principio, afirmó Juan con voz firme. Ya no podemos confiar en ella. Finalmente, Ana fue expulsada de la mansión, pero el daño ya estaba hecho. Mis hermanos, aunque aliviados, no podían deshacer el dolor que había causado su falta de fe y comprensión. Desde mi forma espectral, sentí una mezcla de tristeza y justicia. Sabía que mi sacrificio no había sido en vano, pero también entendía que el camino hacia la sanación sería largo y doloroso para todos nosotros. Confié plenamente en mis hermanos, pero ellos me devolvieron abandono, crueldad e indiferencia. Observé a Ana salir de la casa aquella noche, llorando y suplicando por última vez. Algo dentro de mí cambió. Ya no sentía tristeza, solo ira. No solo Ana debía enfrentar las consecuencias de sus actos, mis hermanos también debían hacerlo, y yo me aseguraré de que sintieran en carne propia lo que yo sentí. Los primeros días tras la partida de Ana fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero no en paz. El peso de la culpa flotaba en el aire. Vi a Juan encerrarse en su despacho, rodeado de papeles que ni siquiera leía. Pedro pasaba horas frente al piano, tocando melodías sombrías, mientras Rafael miraba lienzos en blanco sin atreverse a pintar. Sin embargo, eso no era suficiente para mí. Esa noche decidí empezar con Juan. Juan, el mayor y líder de la familia, siempre había tomado las decisiones más difíciles. Estaba sentado en su sillón con una botella de whisky en la mano. Utilicé mis habilidades espectrales para hacer parpadear las luces. Levantó la cabeza, confundido, pero no se movió. Entonces hice que los papeles de su escritorio cayeran al suelo. Se levantó de un salto. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz vacilante. No respondí. En lugar de eso, hice girar su silla y cerré la puerta del despacho de golpe. Corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero estaba cerrada. En el silencio que siguió, comencé a susurrar lo suficientemente bajo para que lo escuchara. Me dejaste morir. Los ojos de Juan se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor, pero no podía verme. Su respiración se aceleró mientras intentaba convencerse de que era solo su imaginación. Continué. Escuchaste mis gritos y los ignoraste. Me encerraste ahí para que muriera. Golpeó la puerta con fuerza, intentando salir, pero no lo permití. El miedo en sus ojos era palpable, y me alimenté de eso. Tenía que sentir lo que yo sentí. Finalmente, abrí la puerta y salió corriendo del despacho, pálido y murmurando que estaba perdiendo la cabeza. Con Pedro fue diferente. Siempre fue el emocional, el que se dejaba llevar por los sentimientos. Era fácil jugar con él. Esperé a que estuviera frente al piano, perdido en una de sus melodías melancólicas. Cuando comenzó a tocar, hice que las teclas produjeran sonidos discordantes. Se detuvo, confundido, e intentó de nuevo, pero las notas salieron mal.
Esto no tiene sentido, murmuró mirando las teclas. Dejé caer una fotografía antigua de nosotros 4, nuestros padres, él y yo, desde una estantería cercana. Pedro se levantó para recogerla y se quedó congelado al ver que el vidrio del marco estaba roto, justo sobre mi imagen. Me olvidaste, Pedro. Mi voz resonó en la habitación. Dejé caer el marco temblando. Clara, esto no es real, pero lo era, y él lo sabía. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, como si quisiera borrar mis palabras, pero seguí obligándolo a recordar cada momento en que eligió a Ana en lugar de a mí, cuando ignoró mis súplicas de ayuda y aseguró las cadenas en esa puerta. Salió corriendo de la sala, lágrimas cayendo por su rostro, murmurando disculpas que ya no servían para nada. Rafael fue el último. Siempre fue el más frío, el más difícil de alcanzar, pero incluso él tenía sus puntos débiles. Esperé a que estuviera en su estudio, mirando un lienzo en blanco. Con mi energía, pinté trazos rojos en el lienzo formando palabras. Me mataste. Retrocedió asustado, derramando los botes de pintura en el suelo. Intentó borrar los trazos, pero no desaparecieron. Esto no es posible, dijo jadeando. Comencé a mover los objetos del estudio, derribando pinceles y esparciendo pinturas. Gritó, pidiendo que todo se detuviera, pero no lo hice. Quería que sintiera la desesperación, la impotencia y la culpa que yo sentí. Finalmente, dejé el estudio en silencio. Se desplomó en el suelo, mirando el lienzo con ojos vacíos. Los días se convirtieron en semanas, y mis hermanos comenzaron a marchitarse. Juan dejó de salir del despacho, atrapado en su propia culpa. Pedro ya no tocaba música, solo se sentaba mirando al vacío. Rafael abandonó sus pinturas, incapaz de crear nada. La casa, antes llena de vida, ahora era un mausoleo de arrepentimiento y dolor. Podría haberme detenido ahí. Podría haber dejado que la culpa los consumiera lentamente, pero no era suficiente. Tenían que enfrentarse a sus actos, tenían que admitir lo que hicieron. Una noche, hice que todos se reunieran en la sala principal. Cada uno fue atraído por mi presencia por un impulso que no podían ignorar. Cuando estuvieron juntos, hice parpadear las luces y hablé por primera vez con claridad. Me dejaron morir, dije. Prometieron cambiar, pero eso nunca borrará lo que hicieron. Cargarán con esa culpa el resto de sus vidas, tal como yo cargué con su traición hasta mi último aliento. Finalmente, cuando sentí que mi misión estaba completa, dejé la casa en silencio, no porque los perdonara, sino porque sabía que ellos jamás se perdonarían a sí mismos. Esa sería su verdadera condena. La historia de Clara y mis hermanos es un recordatorio de cómo la desconfianza y la falta de comunicación pueden destruir los lazos más fuertes. Aunque mi espíritu aún ronda la mansión, espero que esta experiencia les sirva de lección para valorar y proteger lo que verdaderamente importa, la familia y el amor genuino.